que considera además que fue un intento de asesinato de Putin. Tenemos ya a Pedro Mouriño, fundador y CEO de Iberatlantic Global Corporation y cónsul honorario de la Federación de Rusia. Pedro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Marta. Bueno, la noticia del día en términos geopolíticos, en términos de este conflicto entre Rusia y Ucrania, entiendo, Pedro, que es este anuncio, este comunicado que ha hecho el Kremlin hace una horita, un poquito más de una horita, donde nos decía que anoche había sufrido un ataque de 2 drones, dice que son drones ucranianos, y que básicamente lo considera un ataque terrorista y un intento de asesinato contra Putin. ¿Cómo lo ves? Porque últimamente hemos estado escuchando muchas informaciones que apuntan a esto, a posibles ataques de Ucrania en territorio ruso y ataques incluso también directamente contra Putin. Por ejemplo, la semana pasada el periódico alemán Bild decía más o menos lo mismo, que había habido en días atrás un ataque con drones también contra Vladimir Putin, pero que finalmente pues no había estado Putin en el lugar donde se esperaba que estuviera y por lo tanto pues no se vio afectado. ¿Cómo lo ves todo esto? Pues efectivamente, pero veo una diferencia notable con las otras informaciones, que en este caso es la confirmación de una de las partes. El gobierno ruso, a través de sus portavoces autorizados, sí que en este caso ha confirmado el intento de ataque terrorista sobre el Kremlin, sobre la sede de la presidencia de la Federación de Rusia, mientras que en los otros casos, por ejemplo, el de la semana pasada del diario que mencionaba, el diario sensacionalista alemán Bild, no hubo esa confirmación. Por lo tanto, es un salto cualitativo. Y eso en cuanto a ya la confirmación del mero hecho. Y bueno, yo ya comentaba también en anteriores ocasiones que había una escalada, a mi juicio, muy peligrosa por parte del gobierno ucraniano, que no sabemos muy bien lo que persigue, en cuanto a acciones distintas a la guerra convencional. Y son acciones más propias de terrorismo que de acciones bélicas. Los ejemplos como el asesinato en su momento de Daria Dugina o del blogger y youtuber militar ruso, hace escasas semanas también un atentado terrorista en San Petersburgo, o la propia acción más propia de terrorismo del puente de Kerch, o la dura del puente de Kerch, iba en esta línea. La semana pasada la información del diario Bild que apuntaba a también un intento con drones en una supuesta visita a un parque empresarial de los suburbios de Moscú por parte del presidente, también se había intentado. Pero bueno, en ese caso no había confirmación oficial. Y hoy, aparte de la confirmación oficial, yo también he podido ver ya los vídeos que se han aportado y efectivamente da la sensación de que hay 2 drones que intentan atacar al Kremlin, con la simbología que eso tiene. Es decir, ya no solamente es que es la sede de la presidencia de la Federación de Rusia, sino que es probablemente el corazón, el alma de todo el conjunto de la Federación Rusa, a escasos días del día más importante en el calendario ruso, que es el 9 de mayo, el Día de la Victoria, donde en esa misma plaza y en ese mismo lugar va a tener lugar una parada militar, un desfile militar conmemorando la victoria de las tropas, en aquel caso soviéticas, en la Segunda Guerra Mundial frente a la Alemania nazi. Es decir, muchísima simbología alrededor de este acto. Y, insisto, es un salto cualitativo por parte de los ucranianos que vamos a ver qué consecuencias prácticas va a tener, pero me temo mucho que va a haber una escalada importante en la reacción por parte de las autoridades rusas. ¿Hay confirmación por parte de Ucrania de que la autoría efectivamente ha sido ucraniana, que han sido ellos los que han mandado estos 2 drones? Normalmente la parte ucraniana intenta nunca confirmar este tipo de atentados terroristas y simplemente hace menciones
no explícitas de que ellos son los autores. Obviamente, no creo que salgan muy bien parados si hubiese una confirmación oficial por parte del gobierno ucraniano de este tipo de acciones, que, insisto, son más propias de grupos terroristas que no de gobiernos o de gobiernos o de países que en este caso están en conflicto, porque incluso en la guerra hay ciertas normas y hay ciertas prácticas que se entienden como ortodoxas o no ortodoxas. Por ejemplo, el no atacar o intentar hacer este tipo de magnicidios, ¿no?, contra la otra parte. De hecho, que sepamos, no ha habido ningún intento de asesinato al presidente Zelensky o a las máximas autoridades por parte ucranianas, por parte de las autoridades rusas. Hay, digamos, determinados códigos de conducta hasta en las guerras, como este tipo de acciones que se omiten por parte de las dos partes. Entonces, yo entiendo que la parte ucraniana demuestra en este caso un intento desesperado de seguir manteniendo la atención en el conflicto, probablemente con esta provocación, o por otra parte también una segunda posibilidad es que ante una próxima expectativa de contraofensiva que no va a ser muy exitosa, también necesitan sacar algún conejo de la chistera para mantener la atención y el foco mediático en el conflicto de Ucrania. Pero ¿qué es lo que intenta conseguir realmente Ucrania con esto? Porque al final, claro, entiendo que una escalada es inevitable, ¿no? Y claro, después de esa contraofensiva que ahora mismo está planeando Ucrania, que hoy Zelensky ha dicho que con la filtración de los papeles del Pentágono ha tenido impacto esa filtración sobre esa contraofensiva, ¿qué es lo que quiere conseguir Ucrania? Porque me da la sensación de que evidentemente Rusia va a responder, y va a responder, ha dicho hoy, dice que se reserva el derecho de efectivamente tomar represalias cuando y donde considere. ¿Cuáles podrían ser esas represalias? Porque tú ya has avanzado alguna de ellas, pero claro, no sé cómo puede seguir avanzando este conflicto, donde tienen, por cierto, también parte, entre comillas, Estados Unidos y los aliados. ¿Cómo puede seguir avanzando cuando ya las rencillas son directamente personales, ¿no?, contra el propio presidente de Rusia? Pues bien, en línea de lo que antes te comentaba, por un lado es la explicación de la provocación. Están intentando provocar a la parte rusa para que haya una reacción que a ellos les sirva para ahondar en el victimismo y, por lo tanto, mantener el apoyo en sus aliados occidentales, tanto la OTAN como los Estados Unidos y los países en general occidentales. Necesitan mantener esa tensión informativa porque según van pasando las semanas y los meses hay un cansancio evidente en las opiniones públicas e incluso también en los gobiernos de lo que está sucediendo, un estancamiento del conflicto, y por lo tanto se cansan también las opiniones públicas y los gobiernos de permanentemente estar dando un apoyo tanto militar como económico para mantener a flote a Ucrania. Esa provocación quizás lo que intenta es buscar esa reacción por parte rusa y ahondar en el victimismo, o por otra parte es lo que también apuntaba antes, puede ser un intento de hacer una acción llamativa, simbólica, fuerte, también para conseguir esos apoyos, mantener esos apoyos que necesitan. Es decir, Ucrania sin los apoyos exteriores ya hubiese perdido este conflicto. Por lo tanto, son las dos hipótesis que a mí se me antojan como las intencionalidades que siguen los ucranianos con este tipo de acciones. Pedro, no te vayas porque tenemos una noticia de última hora, a ver si nuestros compañeros nos pueden poner el faldón, sobre la respuesta ucraniana. Y es que el secretario de prensa del presidente ucraniano, de Zelensky, Sergei Nikiforov, acaba de decir que Kiev no ha participado en el ataque con aviones no tripulados contra el Kremlin. Dice que Kiev no tiene información sobre esos ataques nocturnos al Kremlin, a la residencia de Vladimir Putin, y afirma que lo sucedido es una exacerbación de la situación anterior al 9 de mayo. Dice que la participación de Kiev en el incidente se niega, también lo ha negado Mikhail Podolyak, asesor del jefe de la oficina del presidente ucraniano. Así que bueno, ahí tenemos la
negativa por parte de Ucrania de la autoría que le atribuyen por la parte rusa directamente a los ucranianos. Dicen desde el gobierno de Ucrania que no han sido ellos. Bueno, Pedro, ¿qué te parece estas declaraciones de Ucrania negando que hayan sido ellos los que han lanzado esos drones contra Putin? Bueno, por una parte me parece normal porque hasta ahora en todas las anteriores acciones de carácter terrorista o semiterrorista tampoco explícitamente han asumido la autoría, ninguna de las que antes he mencionado, pero bueno, aquí indudablemente he visto las imágenes, habrá restos de los drones que hayan sido destruidos y la capacidad de tener drones y de conducir drones al corazón de Moscú es solamente una capacidad estatal. No hay grupos ni de disidentes internos y demás que tengan esas capacidades. Por lo tanto, en muy poco tiempo habrá pruebas sustanciales para ver si esto es efectivamente incierto, como dicen ellos, o efectivamente ha sido un ataque terrorista promovido por drones que hoy indudablemente conlleva a que haya un Estado detrás. No creo que haya ningún otro Estado que esté intentando atentar contra el Kremlin en Moscú. Vamos, no me cabe a mí en la cabeza. Por lo tanto, da la sensación de que esta autoría sí que puede ser de Ucrania y, repito, en pocas horas o en pocos días seguro que va a haber pruebas contundentes en un sentido o en el otro. Esperemos. Bueno, pues veremos, Pedro, finalmente cuáles son las informaciones que nos van llegando. Por cierto, hablando de Ucrania, Zelensky visitando ahora Finlandia y se habla que puede visitar también el día 13 de mayo Alemania. Por cierto, ahora han salido también informaciones de que Kiev dice que está bastante decepcionada con que haya salido información sobre su viaje a Alemania. Zelensky de tour, podemos decir, por Europa. ¿Qué es lo que busca el presidente de Ucrania reuniéndose con los líderes nórdicos y también con Olaf Scholz potencialmente? Pues el apoyo internacional que necesita, es decir, Ucrania sin apoyo, especialmente de Estados Unidos y en menor medida del resto de socios occidentales integrados en la OTAN y en la Unión Europea, sin ese apoyo económico y sin ese apoyo militar ya estarían literalmente muertos, con lo cual necesita mantener ese apoyo en las opiniones públicas. Cada vez que tiene la oportunidad de hacer estos viajes, le sirve para recordarle a las opiniones públicas de estos países que el conflicto sigue permanente, que se necesitan su ayuda y en este caso los nórdicos son de los aliados más próximos. Los nórdicos, los bálticos y Polonia se han caracterizado en este conflicto, en esta crisis, como ser las posiciones más próximas a Kiev, más contrarias a Moscú. Por lo tanto, tiene que seguir manteniendo ese apoyo de manera inalterable y además permanente en el tiempo, y esto es lo que yo creo que busca toda esta actividad exterior y en concreto en el viaje con los países nórdicos. Igualmente perseguirá el mismo objetivo, en este caso con Alemania, más en la perspectiva del resto de Europa, que siendo apoyos de Ucrania y de Kiev, no han tenido un apoyo tan contundente y tan rotundo como el de Polonia, los nórdicos o los propios bálticos. Gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros y por comentar las últimas noticias que nos van llegando a la redacción de Negocios Televisión. Un placer hablar contigo y que tengas buena tarde. Muy buenas tardes, buen negocio y muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti también, Pedro. Y miramos nosotros a los datos macroeconómicos de esta jornada. Acaba de salir en Estados Unidos